La preparación física depende de múltiples factores: los jugadores de los que dispones en el equipo, el club en el que te encuentras, el entrenador con el que formas el cuerpo técnico. De todo eso hablaremos hoy en Conociendo al Míster con Marco Chena, preparador físico. Yo soy Luciano Candel y esto es La Pizarra Entrenador. Bienvenidos a un nuevo episodio de Conociendo al Míster. Hoy tenemos con nosotros a Marco Chena, preparador físico que ha estado en varios equipos, como por ejemplo el Recreativo de Huelva, la Real Sociedad Deportiva Alcalá de Henares, el Tenerife Club de Fútbol o recientemente en el Racing Santander. Marcos, muchas gracias por estar hoy con nosotros en La Pizarra del Entrenador y bienvenido. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Bueno, Marcos, como he dicho ahora mismo, tu dilatada experiencia creo que nos puede servir también para aprender un poco acerca de esos equipos en los que has estado, de cómo has podido trabajar en ellos, y por eso quería preguntarte acerca de si hay mucha diferencia con respecto a esos equipos en los que has entrenado. Si, por ejemplo, imagino que los medios es importante, los medios de los que dispongas cuando llegas a un nuevo equipo, pero si a lo mejor entre dos equipos de esa misma categoría o categoría parecida, ¿ves que ha habido mucha diferencia o se ha podido trabajar de forma parecida? Pues mira, debido a mi experiencia te tengo que decir que yo te explico mi contexto. Mi contexto es que yo voy con un cuerpo técnico que tenemos perfectamente asimilado cómo es nuestra manera de proceder y con qué estrategias nos sentimos más cómodos. Es verdad que siempre hemos intentado de alguna manera ajustarnos a lo que a lo que nosotros conocemos o con lo que nosotros nos sentimos cómodos. Pero te tengo que decir que los contextos en los que he trabajado han sido tan diferentes que he tenido que adaptarme completamente. No solo por los recursos, porque es verdad, por ejemplo, yo estaba en el Granada, que los recursos que teníamos eran impresionantes, y está en otros clubes donde los recursos han sido mucho más limitados, no solo por esto, sino porque he llegado en momentos de la temporada, pues no he empezado la temporada, por ejemplo, con un equipo, sino que me han llamado y ya ha empezado la temporada. Entonces, en estas situaciones la preparación física cambia con respecto a lo que venimos haciendo con un equipo que empezamos con ellos. ¿Por qué? Porque hay otro tipo de necesidades, hay otro tipo de exigencias, hay otro tipo de herencia que tenemos del anterior cuerpo técnico, y en este caso, pues de alguna manera tienes que empezar a modular el entrenamiento para, es verdad, para irnos acercándonos a lo que a nosotros más o menos nos hace sentir cómodos, pero tiene un proceso, ¿no? Entonces, en este caso, yo creo que, bueno, pues mi experiencia me sirve sobre todo para para haberme podido adaptar a diferentes tipos de estrategias para abordar, en este caso, la preparación física. Y como te digo, no solo es una cuestión de recursos. Por ejemplo, yo he estado en contextos donde la preparación física como tal, no hay una adherencia como tal de los jugadores al trabajo físico, por ejemplo, preventivo, ¿no? Al que nosotros llamamos preventivo, que a mí no me gusta llamarlo así, pero este tipo de entrenamiento coadyuvante para el futbolista, pues no hay este tipo de cultura, no hay esta adherencia, pero no la hay desde hace muchísimos años. No es una cuestión de que el cuerpo técnico anterior no lo llevará a cabo, sino que es una cultura que ya está asimilado, ya está sentado, que esto no se hace así, esto va de otra forma, ¿no? Entonces, esto necesita un periodo de adaptación. Si tú tienes que de alguna manera convencer de qué aspectos tú consideras importantes como profesional, para que a ellos les pueda venir bien, ¿no? Una manera de trabajar, una manera de actuar, una manera de vivir el entrenamiento, pues esto te condiciona, ¿no? Entonces tienes que adaptarte y de alguna manera, bueno, pues llevar utilizar los recursos persuasivos, por así decirlo, para llevarte a los jugadores hacia el terreno que tú quieres, ¿no? Sin embargo, está en otros sitios donde los jugadores están perfectamente adaptados a esto, vienen de entrenar con varios clubes, en varias situaciones, pues con un entrenamiento que a ellos a nivel personal les viene muy bien, antes y después del entrenamiento, y entonces es muy sencillo, ¿no? Si mi metodología de entrenamiento tiene que ver con esta corriente, pues para mí en este caso ha sido muy sencillo, y lo que he hecho ha sido pues darle continuidad a lo bueno que se venía haciendo y añadir cosas que yo creo que podían ser buenas. En este caso te tengo que decir que la adaptación que yo he llevado a cabo en los diferentes clubes me ha servido mucho también para aprender de lo que venían haciendo. Entonces, los futbolistas en este caso me han enseñado mucho a cómo manejar pues los recursos metodológicos para llegar mejor a los futbolistas. Entonces, en este caso te tengo que decir que no es que solo me haya adaptado yo,
sino que es que además los futbolistas me han enseñado a adaptarme. Esta es mi experiencia. O sea, que ha sido más bien un feedback, ¿no? Tanto para ellos como para ti el poder aprender de ese trabajo. Y hablando de eso, ¿cómo ha sido el convencer al jugador para intentar, como bien decías, integrar dentro de lo que ellos ya trabajaban vuestra forma de actuar? Bueno, el futbolista es consciente de que cuando viene un cuerpo técnico nuevo, al final lo fichan porque hay una serie de circunstancias pues, que no están yendo del todo bien, ¿no? Que no cumple con las expectativas. Entonces, en ese momento se abre una ventana donde el futbolista está perfectamente capacitado para reaccionar positivamente a lo que se les va a presentar, ¿no? A partir de ahí, y poniéndote un poco en lugar de la situación en la que vas, que no es una situación fácil, porque un cambio de entrenador, un cambio de cuerpo técnico no es sencillo. Bueno, pues poniéndote un poco en la situación de ellos, en mi caso, yo lo que hago es ponerme a disposición de los jugadores, entendiendo que, bueno, pues les explico un poco qué es lo que yo creo que les puede venir bien, además en lo que yo confío, pero lo que intento hacer es pues tener un proceso en el que registrar toda la información posible. Entonces yo hablo mucho con los jugadores, hablo mucho con capitanes, hablo mucho incluso con el anterior cuerpo técnico, porque normalmente los preparadores físicos siempre solemos tener buen rollo entre nosotros y en este caso pues nos ayudamos bastante. Y en este caso lo que intento es recoger toda la información posible para poder adaptarme de la mejor manera posible. A partir de aquí, es verdad que los futbolistas se encuentran en un momento donde, bueno, pues están receptivos, ¿no? Están receptivos, porque al final es una nueva oportunidad para aquellos que no estaban jugando, pues que se puedan volver a enganchar, o para aquellos que estaban jugando y no les estaba saliendo bien, pues para a ver qué pueden aprender o qué recursos pueden adquirir para que les vaya mejor la cosa, ¿no? Y en este sentido lo que yo intento hacer es, bueno, pues darle sentido común al proceso de entrenamiento, que yo intento no romperle los huevos al futbolista, como dice mi entrenador, ¿no? No le rompa mucho los huevos al futbolista, no. Intento de alguna manera darle sentido común. Y lo que hacemos es, al final no hay tanta diferencia entre los preparadores físicos, sobre todo porque a nivel teórico y a nivel conceptual casi todos conocemos los fundamentos que nos pueden venir bien para mejorar a los deportistas. La clave está en identificar en qué momento estamos con cada uno y qué es lo que necesita cada uno, porque en este caso yo tiendo más a ver la preparación física desde el punto de vista del jugador y el entrenamiento desde el punto de vista del equipo, ¿no? Entonces, en este momento, ¿qué aspectos tenemos en cuenta desde el punto de partida en el que estamos para poder de alguna manera pues empezar con nuestro proceso de entrenamiento? Y eso es un poco lo que darle sentido común. Claro, y sobre todo, como dices, la necesidad del jugador y a partir de ella, pues ir integrando vuestra metodología, vuestro trabajo. Y de ahí venía mi siguiente pregunta. Cuando tu relación con el entrenador, con el cuerpo técnico, imagino que esa metodología a la hora de entrenar sea distinta en función de cada equipo, en función de cada entrenador, porque siempre, bueno, los preparadores físicos, hay muchos entrenadores que nos dicen a lo mejor te quedas 3/4 de hora con el equipo y eres libre de poder hacer todas las actividades que quieras, o a lo mejor te dicen, no, en este tiempo vamos a coordinarnos y hacer lo mismo con la misma idea. En tu experiencia con estos clubes y cuerpos técnicos, ¿qué metodologías soléis emplear o cuál crees que es la idónea al menos? Nosotros, por ejemplo, con José Luis Oltra, que es el preparador es el entrenador con el que estoy estos últimos años, tenemos perfectamente asimilado todos los del cuerpo técnico, no el preparador físico y el entrenador, sino el segundo entrenador, el asistente. Bueno, pues tenemos perfectamente asimilado cuál es la metodología que utilizamos. Y la metodología que utilizamos es que nosotros como cuerpo técnico planificamos, diseñamos, incluso evaluamos al equipo. Es cierto que dentro de esas responsabilidades que tenemos como profesionales, yo me encargo más de un tipo de aspectos que tienen que ver con el control del entrenamiento, con el entrenamiento individualizado, con el entrenamiento compensatorio, bueno, que tiene que ver más con los perfiles del rendimiento, que tienen que ver con otras cosas, pero sí que es cierto que todo se diseña a partir de la construcción de todas las áreas. Es decir, no está el preparador físico por un lado, no está el entrenador de porteros por otro, no lo hay, ¿no? En este caso somos un cuerpo técnico que
que de manera global entendemos el entrenamiento de manera global, de manera compleja. Entonces, nuestra prioridad, tanto la del preparador físico como la del entrenador, es que nuestros equipos rindan mejor el fin de semana en función a lo que se van a encontrar. Entonces, para rendir mejor, yo entiendo que a lo mejor no es respetable, pero entiendo que mi trabajo tiene que estar en consonancia con lo que el entrenador pide. Exacto. Entonces, en este caso, muchas veces las tareas que se diseñan, incluso la parte principal, están muy condicionadas por lo que yo le pido al entrenador. El entrenador ya sabe perfectamente cómo funcionamos y en este caso, pues, mister, mira, dentro de este objetivo que tenemos, que queremos conseguir durante esta semana, vamos a intentar hacerlo en este tipo de espacios, o vamos a hacer este tipo, o vamos a hacer tanto premisas, tiempo, o vamos a hacer tantas series, o después de esto, ¿qué te parece si me quedo con este y este porque necesito hacer tal? Entonces, lo que intentamos es no interferir en el proceso de entrenamiento del equipo. Y a partir de ahí, ¿cómo podemos ajustar el trabajo individual para que no sea un lastre en las características individuales, para que no sean un lastre para el objetivo común, ¿no? Claro. En este caso, sí que es verdad que se hace una preparación más orientada al deportista, al futbolista, un poco para ayudarle a entrenar mejor y para ayudarle a competir mejor. Pero prácticamente todo el entrenamiento va orientado a que el equipo, pues, funcione mejor. Exacto. ¿Qué es lo que sucede cuando tienes otras alternativas de otros cuerpos técnicos en los que yo me he visto involucrado también, ¿no? Con entrenadores, con los típicos que te dicen, oye, mira, hoy solo calientas, hoy solo, bueno, pues de alguna manera, bajo mi punto de vista, ¿no? Esto sesga de alguna manera el funcionamiento óptimo, ¿no? Porque lo que estás haciendo es, pues no sé, dar recursos ¿no? Claro, dar recursos al deportista de una manera que no se las va a encontrar en la competición, por lo tanto pierdes un poco esa coherencia del entrenamiento. De hecho, pero ya no, el problema ya no recae ahí. Para mí el problema recae en que tú tienes 10 minutos, que a lo mejor con 10 minutos te es suficiente, o a lo mejor dices, son 10 minutos que no me llevan a ningún sitio porque lo que vas a hacer tú en el entrenamiento, pues es que ya supera lo que voy a hacer yo, por lo tanto no tiene mucho sentido a nivel de condición física, pero para mí el verdadero problema es que al preparador físico en este caso le dejas al margen de lo que se va a hacer. Sí. O sea, le dejas fuera de todo el conocimiento que él puede tener sobre cómo ajustar o cómo ayudarte a ti como entrenador pues a llevar el entrenamiento de una manera más correcta, ¿no? Entonces, realmente estás haciendo que un ayudante tuyo no tenga información o pierda información, que yo creo que puede ser útil, ¿no? Claro, bueno, final... yo más por ahí, ¿no? Porque me he encontrado en esas situaciones, más por ahí de, no, tú tienes 10 minutos o 15, o sea, a mí me da igual tener 10, 15 o 75, si lo que necesito es saber qué es lo que vas a hacer tú, porque yo sé que es lo importante para el equipo y cómo yo puedo ayudar a compensarte, a ordenarlo, a compensar los esfuerzos, a, pues no sé, a ayudar a ciertos deportistas que no lleguen, ¿sabes? Claro, a coordinar al menos esos esfuerzos o ese trabajo de los distintos componentes del cuerpo técnico. Sí, claro. Sí, está claro. Y ya la última pregunta, Marcos. En relación a lo que estabas comentando precisamente en cuanto a conseguir que estos jugadores tengan un rendimiento óptimo, como preparador físico, ¿cómo puedes saber o qué herramientas empleas para comprobar ese estado del jugador? Es decir, si a lo mejor proviene una lesión, a lo mejor juega cada 4 o 5 días, si el jugador está cargado o no, el entrenador suele preguntar al preparador físico si este jugador está en óptimas condiciones. En tu experiencia, ¿cómo lo evalúas? Bueno, pues mira, nosotros, lo primero, tenemos varias herramientas para poder registrar información. Estas herramientas pues tienen que ver con indicadores internos de la carga, que tienen que ver con las respuestas fisiológicas de los deportistas pues, al entrenamiento, a la competición, es decir, cómo se encuentran a nivel interno, y luego tenemos otros indicadores de carga externa, que tienen que ver con los GPS y demás, ¿no? Y por otro lado tenemos indicadores que tienen que ver con lo subjetivo, es decir, qué tiene que decir de todo esto el jugador, ¿no? al que se le pone en duda. Entonces, en este caso, nosotros ya te digo, controlamos variables que tienen que ver con los datos que tenemos de GPS. ¿Qué valoramos en los datos de GPS? Pues bueno, sobre todo, ¿cuál es la dinámica que lleva este futbolista en los últimos días? ¿Cómo se ha recuperado con respecto
al tipo de esfuerzos, cómo está fluctuando sus niveles de carga con respecto a las semanas anteriores. Si aquí no hay anomalías, pues pasamos a otro tipo de datos. Por ejemplo, la percepción subjetiva. ¿Cómo ha descansado durante estos días? ¿Cómo ha dormido? ¿Qué percepción del dolor tiene o de fatiga, dolores musculares retardados? ¿Qué sensaciones tiene él respecto a sí mismo? Pasaríamos a otros datos. Por ejemplo, nosotros ha habido momentos en equipos donde hemos registrado datos que tienen que ver con la carga interna o datos que tienen que ver con parámetros hormonales o datos que tienen que ver con la fatiga neuromuscular a través de saltos y demás. Bueno, pues son ciertos indicadores que de alguna manera te levantan una señal de alarma para que tú puedas tomar decisiones. Bajo mi punto de vista y bajo mi experiencia, yo registro muchísimas cosas. Al entrenador no le mareo con esto, porque yo creo que los preparadores físicos tenemos también la obligación de simplificar algo que es muy complejo. Al entrenador le tenemos que simplificar algo que es complejo. Entonces, en este caso ya estamos nosotros para complicarnos la vida, registrar toda la información que podemos registrar y de alguna manera de esta información generar un conocimiento, que eso es lo difícil. O sea, sí, yo tengo muchas herramientas que me registran información. Ahora, de esta información, ¿cómo yo genero el conocimiento suficiente como para tomar decisiones? Bueno, pues a partir de ahí yo tengo unos indicadores de alarma, a partir de los cuales yo tomo, sobre todo la primera decisión es, voy a hablar con el futbolista a ver qué sucede. Cuando hay algo que me descuadra, voy a hablar con el futbolista a ver qué sucede, voy a hablar con los servicios médicos a ver qué sucede, incluso voy a pedirle opinión al míster sin que sepa que es para luego darle un feedback a él, cómo ve a este tipo de futbolista. Entonces, con toda esa información, a partir de ahí le digo al míster, mira, yo considero que con este jugador tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado. ¿Que lo quieres utilizar? Utilízalo. Pero tenemos que tener cuidado porque los niveles de riesgo a los que nos sometemos son altos. Por esto, por esto y por esto. Míster, mira, yo lo considero que está bien. ¿Que puede caer? Pues puede caer, pero yo considero que está bien. Pues, debido a la información que yo tengo, yo creo que está bien. Para asegurarte, si quieres, hablo con el jugador y con respecto a lo que él me diga, pues yo te digo. Entonces, de esta manera. Es que yo creo que es un poco sentido común. Sí, sí. Además, como tú bien dices, además de ese sentido común, de esa base, esa idea que tú ves al jugador, además cómo registráis esos valores, esos indicadores, es mucho más fácil poder cuantificar el nivel de estrés del jugador para poder emplearlo para el fin de semana. Claro, realmente la dificultad pasa por cuando tú no tienes estas herramientas para registrar cierta información. Pero fíjate, yo hablé hace poco con una persona a la que admiro profundamente, que me decía, el problema también al que estamos llegando es que tener tantas herramientas nos está haciendo perder la capacidad de observación. Y es verdad que estamos perdiendo capacidad de observar qué es lo que sucede, porque estamos más pendientes muchas veces del dato, del número, que realmente de lo que está sucediendo, de qué patrones se están dando ahí, ¿no? Hemos perdido el coger al futbolista del hombro y decirle, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal has dormido hoy? ¿Has descansado bien? ¿Estás preparado para este fin de semana? Tú sabes que esta competición es importante y creo que vas a ser importante. ¿Estás preparado? No lo va. Sin embargo, hemos perdido ese tiempo en ponernos delante de un ordenador y mirar banderitas y mirar colores y mirar flechitas para arriba, para abajo, tal. Y hemos perdido eso. Sí. Bajo mi punto de vista, creo que muchas veces, o sea, creo que todas estas herramientas nos facilitan la vida siempre y cuando entendamos que el tiempo que tenemos que dedicarlo a eso está muy por debajo del tiempo que tenemos que dedicarlo a las relaciones humanas que se dan en el día a día. Creo que eso es la clave y creo que ahí está realmente la diferencia. A mí, yo cuando doy alguna charla y presento mis bases de datos y tal, la gente se queda un poco asombrada por la cantidad de datos que registro, pero Luciano, te digo que tardo 5 minutos en pasar todos esos datos, porque ya me he molestado durante mucho tiempo en generar una base de datos que ya me haga las fórmulas y las relaciones y todo que yo quiero. Y a partir de ahí no pierdo más el tiempo que lo que es, bueno, pues analizarlo un poquito por encima y rápidamente dedicarle tiempo a las relaciones humanas, que creo que es un poco lo que se está perdiendo. Y creo que eso es lo que tienen que fomentar y en lo que se tiene que especializar la gente que no tiene recursos tecnológicos. Hay mucha gente que cuando doy los cursos me dice, Marcos, que yo soy preparador físico, pero yo no tengo GPS.
o yo no tengo analizadores de lactato, o yo no tengo plataformas de contacto para... Ya, pero olvídate. Entonces, como tú no lo tienes, dedícate a ser experto en otra cosa, que tiene que ver con las relaciones sociales, que tiene que ver con las relaciones humanas, que tiene que ver con la interacción con el resto de jugadores, con el resto del cuerpo técnico, con el resto de los servicios médicos, porque a partir de aquí, ostras, te vas a hacer experto en algo que no se enseña. Y yo creo que esto es clave. Sí, sí, desde luego. Quizás esa frase que has dicho, menos colores y más preguntas, ¿no? Para que así esa relación humana, ese de preguntar al jugador, esa palmadita en la espalda o ese acercarte al hombro del compañero y preguntarle cómo está y así valorar de forma cercana y humana el estado del jugador, para que así le conozcas un poco más, sobre todo si, como bien diciendo, tienes esos medios. O sea que la Sí. verdad es que muy buen detalle final, Marcos. Y nada, con esto acabamos el capítulo de hoy. Muchas gracias de veras por estar con nosotros y por habernos abierto las puertas de tu casa y habernos enseñado tanto acerca de tu trabajo. Fenomenal, muchas gracias a vosotros. Aquí estamos para lo que necesitéis. Perfecto, muchas gracias. Hasta luego. Chao.